clase anterior. Y finalizamos. Tenemos nuestra clase número aquí. Lo que vamos a hacer es, no vamos a definir todo. Lo único que vamos a hacer es definir el código, ¿sí? Código. Y vamos a indicar los cursos que se encuentran matriculados. Código y cursos matriculados. Y nuevamente generamos nuestro get answer. Código, cursos matriculados, y generamos nuestro método get answer. Hasta acá yo tengo mi clase 1 y mi clase persona. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es probar eso. Ya vamos a crear una instancia de la clase alumno. Luego vamos a ver si podemos agregar todos los atributos y vamos a cambiar la clase alumno para que herede de persona y para ver cómo el mismo compilador, como en este caso la IDE, nos hace referencia a los atributos que tenemos definidos en este caso. Alumno, ¿cuántas propiedades tiene? Actualmente, ahorita, aquí vamos a hablar dos propiedades. ¿Y cuántos métodos? 4. 2 métodos get y 2 métodos set. Lo que vamos a hacer ahora es crear otra clase. Vamos a crear otra clase. Y esta clase la vamos a llamar es herencia. Herencia simple. Es herencia simple. Y a esta clase de sí habilitamos el static void main. ¿Por qué? Porque queremos mostrar en consola, queremos trabajar con esta clase. Va a ser una clase principal y ejecutar. Finalizamos. Vamos a ver que me genera una clase de herencia simple con el método main. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un objeto alumno. Alumno, objeto alumno, lo voy a colocar, y new alumno. ¿Sí? Entonces, en la línea 6, lo que hago es generar una clase, ¿no? Una clase alumno, e instanciarlo y asignarle a la variable objeto alumno. Luego, invoco a esa variable, o a mi objeto alumno, y pongo el punto, ¿no? Pongo que si coloco B, me va a filtrar los métodos que actualmente tiene esta clase. Y esta clase, ¿cuántos métodos tiene? Todos, ¿no? Tiene métodos de código y el curso matriculado. ¿Es por qué? Porque no hemos agregado nada, todavía no hemos indicado que esta clase herede de la clase persona. Entonces vamos a indicar, dejamos esto un momento, y cómo está, hemos comprobado que no existe, acá no aparece nombre y apellido de aquí. ¿Qué deberíamos hacer para que alumno herede de persona? No, vamos a la clase alumno, ¿sí? Nos posicionamos, abrimos la clase alumno, ¿y qué deberíamos hacer? Si estamos hablando de herencia simple, lo que tenemos que hacer es extender, ¿no? Indicar que esta clase debe extender de qué clase. Eso es todo lo que debemos hacer. Extendemos de la clase persona. ¿Ya? Esto indica que esta clase vendría a ser la clase hija, la clase persona vendría a ser la clase padre. Volvemos a la clase test herencia simple. Nos posicionamos en get y para que aparezca el pop-up, lo que hacemos es control espacio. ¿Sí?
para que aparezca el pop-up. Lo había dejado en get nada más, lo había escrito solo get. Para que aparezca el pop-up, digitamos, control espacio. ¿Sí? Control espacio y me aparece el pop-up. Y ahora me aparecen más métodos, ¿no? O más métodos, tengo, ¿qué me aparece? Apellidos, DNI, edad, nombre. ¿Sí? ¿Qué está haciendo en este caso? Lo que estoy haciendo es acelerando, estoy creando atributos o estoy usando los atributos que ya están definidos en una clase, los estoy usando, reutilizando. ¿Sí? Imaginemos que la clase persona pues tenga más de 10 atributos, ¿no? Entonces, y son atributos comunes en realidad. Tenemos nombre, apellidos, edad, DNI, fecha de nacimiento, podemos tener, y etc. O tipo de sangre, entonces, y vamos a tener alumno, profesor, por ejemplo, personal administrativo, personal de campo, N cosas o N clases para diferenciar cada clase que hagan en especial. El ideal no sería que cada clase definamos nombres, apellidos, porque que lo podemos hacer, ¿no? O sea, si yo tengo cada alumno, esto no lo hago. Yo puedo definir esto, nombres, lo puedo hacer, pero si tengo una clase que se va a llamar profesor, también voy a tener que definir nombres, apellidos, DNI, voy a tener que hacer lo mismo. Imagínense que sean 10 de campo, pues es tedioso, ¿no? Entonces, la idea de la programación orientada a objetos también es que reducemos código, reducemos métodos, creemos clases una sola vez y que se puedan reusar muchas veces. ¿Sí? Esa es la idea o ese es uno de los conceptos en los que debe primar al momento de generar código cuando desarrollamos código. Ya sea un sistema grande o un sistema que simplemente traiga información de una base de datos, de un archivo Excel. ¿Por qué razón? Les digo, ahorita nosotros vamos a aprender a leer Excel, a leer información de base de datos, ¿correcto? Lo ideal, ¿qué sería? Que toda esta funcionalidad que nosotros hacemos para leer un Excel, leer desde base de datos, lo coloquemos en un utilitario, en una clase. Y esa clase, vamos a la prueba de automatización de software. Muchachos, vamos a empezar a leer un Excel y todo eso. Claro que eso no hay problema. Pero ya tiene su utilitario. ¿Qué hay que leer? De este archivo. Perfecto. ¿Qué columna quiere? ¿Qué información quiere? Y ya me están colocando como abrir un Excel, como leer una hoja de trabajo, leer una hoja, ir a la fila, ir a la celda, o a base de datos. El idea es eso, de reducir en cualquier tipo de programación, sea una clase sencilla o un sistema grande, la idea es reusar. Implementar una sola vez y reusarlo varias veces. ¿Sí? Entonces ya tenemos lo que es persona. ¿Sí? Ya hemos creado esto. Creemos. Perdón, nos quedamos acá. Lo que vamos a hacer ahorita es setear un nombre o el apellido. ¿Sí? El apellido que vamos a poner Pérez. Vamos al alumno a setear apellidos y ahora vamos a imprimir en pantalla este apellido, ¿no? El alumno, me muestra en pantalla o en consola el apellido. Entonces funciona así, sin declarar o adicionar el atributo en la clase alumno, puedo asignar un valor al atributo apellidos y puedo recuperar ese valor.
mismo va a suceder con los cuatro atributos que tenemos: nombre, DNI y edad. ¿Sí? Creemos la clase profesor, ¿sí? Ya. Igual, extiendan de la clase persona, ¿no? Creamos la clase profesor, creamos solo este tipo de contrato, este atributo, para que tengamos estos cuatro atributos que extendemos de la clase persona. ¿Sí? Creemos. Lo que vamos a hacer es crear la clase persona, perdón, la clase profesor. Vamos a crear la clase profesor. Acá vamos a hacerlo juntos. Creamos la clase profesor. ¿Sí? Clase profesor. Desactivamos esta casilla. Desactivamos la casilla volumen y finalizamos. Vamos a declarar el atributo tipo contrato. Y así como declaramos el atributo tipo contrato, también ¿qué vamos a hacer? Generar un método de dancer. El método de dancer lo hacemos clic derecho, sub, generar de dancer, seleccionamos los atributos que queremos generar y le damos OK. ¿Qué falta acá para que pueda heredar de la clase persona? Extend, ¿no? Agregamos la palabra extend para que podamos trabajar con. Lo que faltaría acá es indicar que extienda de persona. Entonces, una vez creado la clase profesor, lo que vamos a ir, vamos a nuestra clase de referencia simple. Nuevamente vamos a instanciar profesor, esto, profesor igual new, mi clase, ¿no? Profesor. Tengo profesor, voy a setear apellido. Y luego mostramos en pantalla el profesor.de apellido. Entonces vemos, imprimimos, y ahí aparecen los dos ítems, ¿no? Primero estoy instanciando mi objeto alumno y luego
En los dos casos se almacena, ¿no? Almaceno los atributos, ya en los dos casos almaceno, puedo almacenar información en los atributos que le dé, ¿no? En este caso, el profesor heredero de persona, el atributo apellido. Le puedo setear ese valor y a la vez puedo obtener ese valor. A este tipo de herencia que hemos manejado acá, es el tipo de herencia más simple que tenemos. ¿Sí? Podemos definirlo, podríamos decir que es una herencia de tipo simple. Como han visto, son clases como las que hemos venido trabajando, pero agregando la palabra extend, pues hereda, ¿no? Y una consulta. Yo podría crear mi clase persona y trabajarlo así, ¿no? Sí, no, porque es una clase objeto persona. Persona, punto, nombre, y pintamos objeto persona, punto, y lo puedo usar como una clase normal, ¿no? Lo puedo usar como una clase normal y no hay problema. ¿Ya? Entonces, es porque es, como les digo, la forma de herencia más simple que podemos manejar en este momento. Imprimimos este ejemplo. Ya ahí vemos la información que sale. Entonces, cuando nosotros querramos reusar alguna información de una clase, algunos atributos, lo que tenemos que hacer, si es una clase simple, pues hacer un extend. Hacer un extend y heredar. Heredar información y poder usarla, poder trabajar. ¿Todo les ejecutó correctamente? ¿Sí? No me encuentro esto. Ya. A ver, vamos por partes, ¿no? Persona, la primera es en mayúscula, tu clase. Es que no lo voy a encontrar porque esta persona, sí, cámbialo. Bueno, tendrías que cambiar allá, ¿no? Tu persona ahí. Ajá. El set de apellidos, creo que el set, si lo has generado, la primera es en minúscula. Objeto alumno, set. Eso. Ya igualito para el system o.ln, ya, en vez de set es get. Dar en vez de ese, agregar.
Ajá. Y ahí igual, profesor, a minúscula, recuerdo. No, Este sí profesor está está bien. bien. Pero Está bien, ahí, profesor, la primera es en mayúscula. Exacto. ¿Y qué te apellido? Ya, guarda. Ok. Ahí está. Ahí, ¿todo bien? Ya. Lo que hemos hecho ahorita es definir una clase o clases tal cual hemos venido trabajando, que podríamos llamar que es una clase simple, una clase normal. Existe otro tipo de clases dentro del entorno del lenguaje Java, que se le llama clase abstracta. ¿Qué diferencia hay entre la clase normal y la clase abstracta? Bueno, una de las diferencias es definir una interfaz común para los diversos miembros de una jerarquía de clases. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que lo que va a hacer es solo definir, no va a implementar. ¿Sí? Definir un método. Lo que hemos hecho hasta ahora es, nosotros tenemos una clase y tenemos métodos, ¿correcto? Y tenemos métodos. Por ejemplo, nosotros tenemos esta clase persona. ¿Sí? Esta es mi clase persona. ¿Sí? Lo que puedo hacer con esa clase persona, ¿qué es? Puedo crear un método, string, obtener nombres completos. Lo que va a hacer es retornar nombres más apellidos. Entonces, yo tengo ese método y ese método puede ser reusado por la clase alumno y la clase profesor. Sí, porque cuando he hecho el método extend, ¿qué ha pasado? No ha heredado todo. ¿Okay? Entonces, pero yo puedo, en esta clase normal, en esta clase simple, puedo solo definir el método y decir de que mis clases hijas implementen ese método. ¿Puedo hacer eso? No puedo hacer eso. ¿Correcto? No puedo decirle a esta clase, yo quiero que todas las clases que hereden, tengan ese método, pero cada una implemente a su manera. ¿Puedo hacer con este tipo de clases? No puedo hacer eso. No puedo hacer solo una definición y decir a las clases hijas o hijas, implementenlo de acuerdo a lo que ustedes saben o cómo lo van a usar. No puedo hacer eso. ¿Sí? Y para eso son las clases abstractas, ¿no? Las clases abstractas me permiten eso. Definir, ¿no? O contener métodos, o definir una interfaz común, algo común para todas las clases, ¿no? En este caso con métodos. Definimos métodos y todas las clases o subclases son las que van a implementar esta información. Bueno, todas las clases, ¿no?, pueden usar la misma interfaz gracias al polimorfismo. Acá tenemos un ejemplo. ¿Ya? Creo que con ese ejemplo lo van a entender más claro. Yo qué clase abstracta o qué clase, digamos, qué clase padre tengo acá en esa imagen. Figura, ¿no? Y hereda, ¿qué clases hijas tengo? Cuadrado y círculo. Yo les pregunto, ¿puedo calcular el área de cualquier figura?
¿no? Ya sea cuadrado, círculo, rectángulo, ¿puedo calcular el área? Sí puedo, ¿no? Como método, debo calcular el área. Pero voy a usar la misma fórmula para calcular el área, o se usa la misma fórmula para calcular el área del círculo y del cuadrado, pero ese método sí debo tenerlo, ¿no? Porque es un método estándar, es un método que no puedo implementarlo, o sea, no puedo hacer esa implementación en la clase figura. Que lo que se hace ahí es definir nada más, es decir, todas las clases que hereden o que me hereden tienen que hacer implementar ese método. ¿Ya? Acá tenemos figura y en esta figura tenemos dos atributos, que es el atributo X y el atributo Y. Dentro de esta clase figura se crean dos clases más, cuadrado y círculo. La clase cuadrado hereda de la clase figura y círculo también hereda de la clase figura. Las dos tienen o van a heredar el método área, en este caso calcular área. ¿Ya? Ahora, debería implementar o hacer una implementación del método área en la clase figura. No debería en realidad, porque yo no sé qué tipo de figura voy a usar y la fórmula es diferente. Pero sí deberían tener el método calcular área para la figura. Sí, ¿no? Sí se debería tener. ¿Ya? Entonces, a ver, un segundo. Oh, no. Voy a pedir que traigan Ya. A ver, continuemos. Entonces, acá tenemos el método calcular área. ¿Sí? Ese método calcular área es diferente para cada figura. Entonces, no deberíamos implementarlo. Pero una clase normal no me va a permitir solo definir ese método. Entonces, para eso, ¿qué tenemos? ¿Qué debemos usar? Las clases abstractas. Las clases abstractas sí me permiten hacer esto. Me permiten realizar una definición del método, por ejemplo, del método calcular área, y su implementación la hacen las clases sí. En este caso, por ejemplo, acá estoy implementando el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Y el cuadrado, que es lado por lado. Entonces, la implementación es, a ver, digamos, la hacen las hijas. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en que nosotros digamos, esta clase yo necesito que todas la implementen, o ese método
esto, necesito que implementen todas las clases que van a llegar. Pero no te puedo decir el cómo, ¿no? Cómo hacerlo, porque no, eso le competiría a las clases y las subclases y no a la clase padre. ¿Sí? En este caso se usa lo que es la palabra reservada abstract, que indica que la clase es abstracta. Y por lo tanto, para indicar que el método no debe implementar nada, también tiene que ser abstracto. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a implementar esta clase, vamos a implementar para poder ver cómo funciona esto. Lo que vamos a hacer es crear nuestra primera clase. ¿Sí? La primera clase se va a llamar figura. Cuando nosotros creamos la clase, ahora ya voy viendo o voy dando cuenta de que yo puedo indicar acá, si activo este check, indico al aire que genere una clase figura que va a ser del tipo abstracto. ¿Sí? Luego damos clic en finalizar. Entonces, acá me está creando una clase abstracta. Si yo no marco este check, pues recuerden de que se va a generar así. Básicamente puedo escribir la palabra abstract y funciona normal. O sea, simplemente Eclipse es para ayudar, ¿no? Para que no nos delimita que nosotros podamos eliminar, crear, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Primero, definir los dos atributos que teníamos, ¿no? X y según lo que teníamos en la diapositiva, son X, los vectores X y Y. Luego vamos a generar los métodos que dan set. Ya, vamos a generar los métodos que dan set. Vamos a generar el dan set. Seleccionamos y damos clic en OK. Acá tengo, yo tengo generado mi método que dice. Vamos a definir nuestra clase o nuestro método que va a ser estándar para todas las clases. Este método se va a llamar Fabric Abstract Double calcular. Se dieron cuenta que sí pude hacer esto, o sea, sí pude realizar esta definición de método. Yo no he creado mi clase abstracta, yo no la he creado, pues acá me va a salir un error. Por eso, todo método abstracto que yo declaro una clase, pues mi clase es abstracta. Mi clase no es abstracta, pues no lo permitir. Una vez creado el método calcular área, lo que vamos a hacer es crear la siguiente clase. Vamos a generar, a ver, adicional a esto, lo que vamos a crear es un constructor. Dos constructores. Un constructor vacío y el otro constructor, copiamos el constructor vacío y le pasamos dos parámetros, ¿no? Parámetro X y parámetro
vamos a inicializar los valores de x igual a x y punto y igual. Ahí estoy inicializando los valores. Inicializando x y y. Entonces puedo crear. ¿Cuántas formas de crear el objeto figura voy a tener? Dos. Uno sin parámetros y el otro con parámetros x y y. Una vez que tenemos esto, vamos a crear la siguiente clase. La siguiente clase es la que está aquí, es la clase círculo. Vamos a empezar por cuadrado. Vamos a crear la clase cuadrado. Creamos la clase cuadrado. Creamos la clase cuadrado. Esa clase cuadrado va a tener un atributo. Este atributo va a ser que es el atributo lado. Acá, ¿qué es lo que no he hecho a esta clase? No le he dicho todavía que es, ¿no? Entonces tenemos que indicarle que es la clase abstracta. Una vez que yo haya extendido de la clase figura, lo que va a pasar es lo siguiente. Es que me va a salir en rojo. ¿Por qué? Porque lo que me dice o lo que me indica es que el tipo cuadrado debería implementar el método abstracto calcular. ¿Sí? Entonces, vamos a implementar este método. Primero vamos creando constructores para nuestra clase cuadrado, pero para que mi clase cuadrado esté ok, yo tengo que implementar el método calcular área. No implemento ese método calcular área, no voy a tener una clase cuadrado que esté libre de errores. ¿Qué voy a hacer acá? Primero voy a construir un constructor. El constructor va a recibir el parámetro lado y también va a recibir los parámetros x y y. ¿Sí? También va a recibir los parámetros x y y. Ahora, x y y, ¿a quién debo setearlo? ¿A quién debería setear x y y? Los valores de x y los valores de y. A la clase. ¿Quién tiene x y y? La clase 1. Entonces, como estoy llamando al constructor, debería también llamar al constructor de la clase padre para que inicialice los valores x y y. Nos vamos a figurar. Nos vamos acá a figurar. Nosotros en figurar tenemos dos constructores. El primer constructor y el segundo constructor que inicializa x y y. ¿No? Entonces, ¿cómo llama al constructor que recibe los parámetros x y y?
es para llamar a mi clase local, la clase en donde estoy, ¿cuál es la palabra que debo usar para? Entonces, super indica es como si indicara figura, ¿no? Entonces indicamos super, y ven, me aparecieron los dos constructores. El constructor vacío y el constructor que recibe X y Y. Entonces, selecciono X y Y y dice eso. Esto es como si estuviera diciendo figura X y Y, ¿no? O new figura X y Y. Es lo mismo. Pero como estoy en una clase hija, no le puedo indicar figura directamente. Para eso se usa la palabra super. Luego ya inicializo, ¿no?, el campo lado. ¿Por qué uso dice en este caso? Porque estoy llamando al atributo de la clase cuadrada. ¿Sí? De ahí vemos cómo usamos la palabra super, cómo usamos la palabra list. Super, clase padre, y list, clase actual, la clase en la que estoy. ¿Sí? ¿Qué me falta crear acá? Mis métodos quedan set, ¿no? Vamos a crear los métodos quedan set para el atributo la. Ya tengo mis métodos quedan set. Ahora, ¿qué me falta? Ahora sí me falta implementar la clase cuadrada calcular. Si nos posicionamos o posicionémonos donde está la X marcada con un foco. Damos clic acá, ¿sí? Le damos clic aquí. Damos clic acá, me va a aparecer un pop-up. Luego lo que hacemos es seleccionar, adicionar métodos o métodos no implementados. Si selecciono eso, mi figura tiene como 4 o 5 métodos, automáticamente me va a crear esos métodos. ¿Sí? Seleccionamos esto y me va a crear o generar el método calcular área. ¿Lo puedo hacer manualmente? Sí. Ustedes pueden hacer. Quiero implementar mi método. ¿Bien? Quiero implementar mi método. Quiero implementar mi método calcular área. ¿Cuál es tu método calcular área? Este es mi método calcular área. Quiero copiar este método y cambio el punto y coma por los procesos. Ya tengo mi implementación. Lo puedo hacerlo de ambas formas. La idea es que el método calcular área que está definido en figura se encuentre en cuadrado, de la forma normal, ¿no? En donde vamos a implementar todo. Lo que vamos a hacer acá es calcular el área. Para calcular el área es lado por lado, ¿no? Lo que vamos a hacer es un lado por lado y debería solo un tema. Cuando yo hice la copia total, también se copió con la palabra reservada abstract. La palabra reservada abstract solo sirve para indicar que es definición. Cuando yo venga a implementar el método en la clase cuadrado, ya no indico la palabra abstract. ¿Sí? Ya no indico la palabra abstract. Y todo simplemente es una implementación normal, que hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, generamos el método calcular área que va a retornar lado por lado. Y nuestra clase cuadrado está ok, ¿no? Sin ningún error. Todos terminamos para hacer una prueba de todos.
Lo que vamos a hacer, ya todos hemos creado nuestra clase en un cuadrado, y lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro test, ¿no? Vamos a hacer una prueba. Entonces, creamos la clase test. Creamos la clase test que se llama test herencia abstracta. Test herencia abstracta, activamos el static void main y finalizamos. Tenemos este static void main y inicializamos. ¿Qué vamos a generar ahora? Lo que vamos a hacer es crear nuestra clase cuadrado. ¿Sí? Tenemos un objeto, llamamos a la clase cuadrado y variable objeto cuadrado igual y genero una instancia new cuadrado, ¿no? Tengo un solo constructor, definí un solo constructor. Entonces, este constructor tiene tres parámetros: lado, valor x y valor y. Le ponemos en lado 5 a la llega a la posición 10 y 10. ¿Sí? El valor que va a recibir al lado, ¿cuál es? 5, ¿no?
Ahora lo que voy a hacer es imprimir el método calcular área. Quiero saber cuál es el área. Declaramos una variable que se llame área. Luego, almacenamos en esta variable área el resultado de llamar al método calcular área, ¿no? Entonces, yo llamo a mi método calcular área y ese método calcular área, ¿dónde se va a almacenar? En la variable área. Imprimimos e indicamos el área del cuadrado es y concatenamos el valor de la variable área. Y bueno, tenemos que el área del cuadrado es 25, ¿no? Ejecutando. No sabe por qué registra dicho es un tema, no sabe muchas cosas. Ya tenemos, a ver, la clase cuadrado. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Ahora vamos a crear, ¿qué clase nos falta? La clase círculo, ¿sí? Vamos a crear la clase círculo, que también tiene posiciones X y Y. El X y Y, bueno, dentro de ese contexto, la idea de este ejemplo es que el X y Y venga a ser el plano cartesiano, ¿no? Donde se dibujaría esta figura, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es generar la clase círculo. Nuestra clase círculo. Vamos a crear la clase círculo.
esto es que familia static por main y finaliza. ¿Qué debería hacer primero para que esta clase de círculo extend, ¿no? Extend de la clase figura. Luego voy a generar mi atributo radio. Luego de que genero mi atributo radio, voy a crear mi constructor. ¿No? El constructor viene a ser círculo. Le voy a indicar el ingreso radio, la posición X y la posición Y. Y ahora que tengo que inicializar, radios y cuadrado. ¿Es parecido al cuadrado? Sí, ¿no? Es muy parecido al cuadrado. No que cambian la figura del radio y del atributo radio por lado. Y luego de implementar esto, que debería hacer es generar mis métodos. El método que lancé, tal cual ya hemos venido creando. El derecho, sub, ¿no? El derecho, sub, generar que lancé, seleccionamos todo y tenemos nuestro método, ¿no? Pero aún así me sigue saliendo error. Pero lo que vamos a hacer es ir al foco y a la X, hacemos clic ahí y luego seleccionamos adicionar métodos que no se encuentran implementados. Luego me sale el método double calcular área. Se percatan de que existe una notación que dice @override, ¿no? Entonces, y en el otro lado no habíamos especificado la override, ¿no? En realidad, esto es, digamos, una notación para que nosotros podamos entender o al ver el código, saber de qué se calcular área, es un método que está sobreescribiendo de una clase superior, ¿no? Pero no influye nada en la lógica o en la ejecución, ¿no? La ejecución con o sin este override va a ser lo mismo. Pero si colocamos el override quizás más adelante o quizás una o 2 semanas, cuando volvamos a ver ese código, vamos a poder darnos cuenta, si vemos